¿Me escuchan bien? Sí, Ulises. Muy bien, esperamos un par de minutos más. Ok, vamos a comenzar. Ahora voy a grabar en la nube de Zoom porque hay muchos líos con eso de grabar en la computadora. Ok, entonces hoy íbamos a ver algunas dudas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con un esquema general de lo que sería, digamos que uno de los objetivos, ¿sí? De modificar rutas metabólicas para obtener una mayor producción de algún metabolito de interés. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, sí, Ulises. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el compuesto A, la enzima 1, ¿sí? El compuesto B, la enzima 2, ¿sí? El compuesto C, la enzima 3, y nuestro metabolito de interés. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos varias estrategias para aumentar los rendimientos de B, ¿sí? Una es, por ejemplo, sin necesidad de hacer modificaciones en la vía. Por ejemplo, sería aumentar las concentraciones del precursor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aumentar el sustrato, ¿sí? Si es algún metabolito, podemos emplear un análogo,
etcétera. ¿Sí? Aumentamos la concentración del precursor artificialmente. ¿Sí? La adicionamos al medio de cultivo. ¿Ok? Otra, si por ejemplo la reacción B, la reacción que va de A a B es un paso limitante, ¿sí? Esta reacción, nosotros podemos sobreexpresar ¿sí? El enzima 1, si esta reacción es limitante. Muchas de las reacciones, ¿sí? Se ramifican. Entonces nosotros queremos enviar el flujo de carbono hacia D, pero este metabolito de aquí, ¿sí? Puede transformarse en dos compuestos, pero este no nos interesa, ¿sí? Entonces queremos obtener mayores rendimientos de D. Entonces aquí es fácil. Una es el enzima 3. ¿Qué podemos hacer sin hacer modificaciones genéticas? Una es usar un inhibidor. ¿Sí? Un inhibidor de la enzima y entonces la enzima queda bloqueada para llevar a cabo esta reacción y con esto eliminamos esta reacción. La otra, que es una modificación a nivel genético, sería la de lesión, ¿sí? O el silenciamiento. ¿Sí? Recuerdan el RNA de interferencia. Entonces con eso también bloqueamos la transformación de B a C. La otra puede ser que tal vez tenemos retroalimentación por feedback, ¿sí? De este producto. También nosotros podemos modificar genéticamente para eliminar esa retroalimentación, ¿sí? Son algunas de las cosas que podemos hacer, ¿ok? ¿Sí? ¿En esto hay dudas? Tengo una duda, profe. Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, A y B, la reacción es reversible? Si la reacción A y B es reversible. Ajá, ¿cómo se eliminaría pues que sea reversible y que vaya solo en un sentido? Bueno, eso sería, podría ser algo difícil. Muchas veces la reacción que es reversible a veces está en relación a la concentración de uno de los productos, ¿sí? Entonces, nosotros ahí lo que podríamos hacer es que para eliminar todo este producto, todo este metabolito B, se ha transformado a D, ¿sí? Si todo el metabolito B es transformado a D, no damos chance a que la enzima 1, ¿sí? Pueda llevar a cabo una reacción reversible. Por ejemplo, si sobreexpresamos la enzima 2, la otra es que sí que se podría modificar genéticamente para modificar la KM de B, ¿sí? Entonces, si lo que podríamos hacer, esta enzima tiene tanto afinidad por el metabolito A como por el metabolito B, ¿sí? Entonces, si nosotros modificamos el enzima 1 para que pierda afinidad por B, por ejemplo,
Otra cosa que se puede hacer, que sería un poco más difícil, es buscar una enzima, sustituir esta enzima, ¿sí?, por la misma enzima que lleve a cabo esta reacción, por ejemplo, de otro organismo, pero que no sea reversible, o que la Km sea mucho mayor de la reacción B hacia la reacción A, ¿sí? Esto lo podríamos hacer. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen? Por ejemplo, después de esto vimos mejor algo que podrían tener. ¿Se acuerdan de CREA? Aquí ya voy a borrar. ¿Represión por catabolito? Represión por catabolito, ¿sí? ¿En qué situaciones nos es útil identificar la represión por catabolito? Bueno, habíamos platicado que en hongos filamentosos muchos de estos pueden ser empleados para producir biocombustibles a partir de desechos agroindustriales, por ejemplo, ¿sí? Muchos desechos de estos, muchos desechos de la industria pueden ser empleados como sustrato para el crecimiento de hongos, ¿sí? Estos compuestos, por ejemplo, derivados de celulosa, ¿sí?, de lignina, pueden ser empleados tanto para la producción de biocombustibles como biodiesel, bioetanol, y también pueden ser empleados como sustrato para la producción de enzimas de interés industrial, principalmente celulasas, glucanasas, gilanasas, ¿sí?, que son altamente empleadas en la industria desde hace muchos años. Entonces, sin embargo, se ha observado que, o se sabe, que muchos de estos genes, para poder ser transcritos, ¿sí?, necesitan un inductor, que precisamente son estas fuentes alternas de carbono, que regularmente son polisacáridos, ¿no?, de gran peso molecular, como la celulosa, derivados de glucanos, etcétera, ¿sí? Entonces, estos genes están sometidos a bajo represión por catabolito, y principalmente en hongos filamentosos, en levaduras, ¿sí? Una proteína clave para esto es el factor de transcripción CREA, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos hacer cepas desreguladas de CREA, ¿sí? Entonces, recordemos un poco cómo era esto. Sí, por ejemplo, el gen de la gilanasa, en su secuencia promotora, puede tener sitios de unión a CREA. ¿Sí? Entonces, cuando CREA está unido al promotor, ¿cómo es la transcripción de este gen? ¿Es alta o es baja? ¿Es alta? Alta. No, cuando Baja. es baja, ¿sí? CREA lo que hace es reprimir la transcripción del gen de gilanasa. Entonces la transcripción será muy baja, ¿sí? ¿Esto cuándo sucede? Cuando tenemos glucosa en el medio, ¿sí? La glucosa es un represor
genes que transcriben de genes que transcriben a proteínas de utilización de fuentes de carbono alternas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un polisacárido o una fuente de carbono alterna? Por ejemplo, celulosa, ¿sí? O fuentes de carbono muy complejas. ¿Recuerdan una quinasa? SNF, ¿sí? Se transloca, fosforila crea, ¿sí? Se disocia del promotor y se va al citoplasma. Crea fosforilado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Y otros factores de transcripción que regulan ahora positivamente la expresión del gen de gilanasa. Voy a poner un factor de transcripción como TF, ¿sí? Se puede unir a la secuencia promotora, recluta a la RNA polimerasa, ¿sí? Y esto favorece la expresión del gen de gilanasa, ¿sí? Esto es similar, por ejemplo, para los genes de celulasas, por ejemplo, de glucanasas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya recuerdan esto? Sí. ¿Sí? ¿Aquí tienen dudas? Profesor, ¿sí está grabando? Sí, ¿Verdad? sí, y fue un lío, el poder subir, no he podido subir ni un video. Entonces, este se va a quedar en la nube de Zoom y creo que ahí ustedes pueden acceder, ¿no? Sí, sí podemos acceder a eso. Entonces lo que voy a hacer es el otro video, a ver cómo se los puedo enviar. Y también la fecha tentativa es el viernes, pero no sé, ¿quieren que este miércoles y viernes hagamos el repaso general de lo que hemos visto? ¿O el viernes quieren el examen? No, mejor el repaso. Entonces estos 2 días los dejamos de repaso. ¿O qué opinan los demás? Sí, yo opino lo mismo, profe. Y yo también. Y yo también. Sí, parece que eso es como un consenso general, ¿no? Bueno, continuamos entonces ahorita. ¿Qué dudas tienen con esto? Había mencionado que esta represión se lleva a cabo cuando hay celulosa en el medio, pero ¿es cuando hay celulosa o cuando hay un exceso de celulosa? Mira, vamos otra vez. Cuando este sistema es de inducción y represión, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? La célula tiene un gasto energético muy alto, la demanda energética es muy alta para procesos involucrados en la síntesis de proteínas, ¿sí? Llamémosle la transcripción y la traducción, ¿sí? De proteínas. O sea, la síntesis proteica es de alta demanda energética. Entonces, la célula trata de ahorrar energía precisamente con estos procesos, ¿sí? Si tenemos glucosa en el medio de cultivo, ¿sí?
pues no es necesario tener proteínas involucradas en la degradación de otras fuentes de carbono, como polisacáridos, ¿sí? Porque la glucosa es de muy fácil asimilación, ¿sí? Ahorita vemos lo del, recuerdan las proteínas G, ¿no? Las células pueden sensar, pueden identificar si hay glucosa o polisacáridos en el medio de cultivo. Pero ¿qué pasa cuando se agota la glucosa en el medio de cultivo, pero ahora nosotros agregamos otras fuentes de carbono alternas, ¿sí? Que son en el inicio más difíciles de degradar? Pues las células requieren de una maquinaria enzimática para la degradación de estas fuentes de carbono. Entonces, cuando la glucosa baja, la glucosa es el represor. Esto lo tienen que tener bien claro, ¿sí? Así será una pregunta en el examen, ¿sí? La glucosa funciona como represor de estos genes, ¿sí? Entonces, ¿quién es el inductor? ¿Sí? O sea, ¿quién evita esta represión? El inductor serán ciertos polisacáridos, ¿sí? Como por ejemplo, el ejemplo más claro, pues es la celulosa, ¿sí? Entonces, cuando la celulosa está en el medio de cultivo, ¿sí? Aunque CREA está unido, hay ciertos niveles basales de transcripción de celulasas muy pequeñas, entonces llegan a degradar llegan a degradar celulosa. Entonces, por ejemplo, disacáridos son la señal para activar a la quinasa SNF, ¿sí? Entonces, ahora SNF, como hay polisacáridos en el medio de cultivo, ¿sí? SNF fosforila CREA se va al citoplasma y ahora otros factores de transcripción se pueden unir para la transcripción de enzimas involucradas en la degradación de esas fuentes de carbono, ¿sí? Entonces resulta interesante que esas enzimas involucradas en la degradación de fuentes de carbono, nosotros las podemos recuperar, las podemos purificar y usarlas industrialmente, ¿sí? Entonces el represor casi siempre será la glucosa y el inductor será la fuente de carbono alterna, ¿sí? Ok, sí, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Profesor, ¿podría repetir lo de Western Blot? Sí, vamos a ver lo de Western Blot. O nos vamos más o bueno, vamos a repetir lo de Western Blot. Profesor, nada más una pregunta. Después Sí. de que CREA se fosforila, ¿qué pasa con ella? Esa es una pregunta muy interesante y nosotros no lo vimos, ¿sí? Pero les voy a decir qué es lo que ocurre. ¿Sí? Tenemos esto, ¿sí? Este ejemplo, celulosa en el medio de cultivo, CREA se fosforiló y se fue al citoplasma, ¿sí? Entonces, algo que puede ocurrir es que una fosfatasa, ¿sí? Elimina el grupo fosfato de CREA y CREA se vaya nuevamente al núcleo. Pero regularmente lo que ocurre, ¿sí? Esto no vendrá en el examen, pero se los voy a platicar. CREA sufre otra modificación posttraduccional que se llama ubiquitinación, ¿sí? Recuerdan que la ubiquitinación es agregar precisamente estos grupos de ubiquitina a las proteínas. Entonces, al estar ubiquitinadas, las proteínas quedan marcadas para ir a un complejo macromolecular que se llama proteosoma, ¿sí? Entonces, en el proteosoma, bueno, esto se ubiquitina, ¿sí? Esto de aquí, ¿ven? Entonces, esto va al proteosoma, ¿sí? Que es como un barril. ¿Sí? Entonces creaba el proteosoma y ¿alguien recuerda qué ocurre en el proteosoma?
¿no? Bueno, en el proteosoma se degradan las proteínas. ¿Sí? Entonces CREA, pues se destruye a pequeños péptidos. Y entonces es una forma de inactivación de CREA, ¿sí? Para evitar que CREA vuelva a translocarse al núcleo, ¿sí? La célula la degrada CREA, ¿sí? Entonces no es hasta que volvamos a tener una fuente de carbono de fácil asimilación como la glucosa para inducir nuevamente transcripción de CREA y tener de nuevo ese factor de transcripción, ¿ok? Entonces recordemos que los factores de transcripción también, bueno, son proteínas involucradas en la transcripción, en modular la transcripción génica. Entonces hay factores de transcripción que regulan de manera positiva la transcripción, o sea, aumentan la transcripción, pero hay factores de transcripción que más bien bloquean la transcripción, que es esto que disminuyen la transcripción de genes, ¿ok? Eso también lo tenemos que recordar, ¿sí? ¿Dudas? ¿Qué más dudas? Gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, como ven, esto realmente no está difícil, porque los noto algo nerviosos. ¿No? ¿Qué más dudas? ¿No? Ya son todos unos expertos en represión por catabolito. Esto recordemos que ocurre en eucariotas, ¿sí? En microorganismos eucariotas. Profe, mencionó que no solo podría ser la celulosa, ¿verdad? Podría ser cualquier otro polisacárido. Sí, fíjate que es bien interesante porque regularmente otros polisacáridos tienen esto, o sea, todas las proteínas, las enzimas de utilización de fuentes de carbono alternas, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en el nicho ecológico natural de los hongos, pues estos son degradadores naturales, ¿no? Entonces, si un hongo ahí se quiere comer un tronco, pues necesitará celulasas, gilanasas, glucanasas, ¿sí? Toda una maquinaria enzimática, que toda esa máquina enzimática tiene grandes aplicaciones industriales. Entonces, cuando estos grandes polisacáridos están en contacto con el hongo, empieza la inducción precisamente de esos genes. Pero si nosotros tomamos ese microorganismo, por ejemplo un hongo filamentoso, lo llevamos al laboratorio y el medio de cultivo es glucosa, pues la expresión de esos genes pues será muy baja, ¿no? Entonces a nosotros no nos conviene si queremos producir enzimas, ¿sí? Sí, profe. ¿Qué más? Antes de Western Blot, habíamos visto a alguien, Nadia, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profesor. Entonces, ¿esto de CREA es un método de represión por catabolito? Exactamente, ¿sí? Ok, gracias. Es represión por catabolito. Tal vez pues sí hace mucho tiempo, yo creo que sí, ya hace mucho tiempo, a lo mejor inclusive alguno de sus profesores les dio el nombre de represión catabólica, ¿sí?
Entonces, la represión catabólica algo tiene que ver con CREA, pero ahí más bien en la represión catabólica, pues como su nombre lo dice, es reprimir procesos catabólicos, ¿sí? Pero entonces, el nombre exacto para este fenómeno, este mecanismo que ocurre en la célula es represión por catabolito. El catabolito, ¿quién es? Es la glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa está reprimiendo la expresión de ciertos genes, ¿sí? Esto cuando veamos metabolito secundario lo volveremos a retomar, ¿sí? Porque la glucosa también es un fuerte represor de algunos metabolitos secundarios que para nosotros son muy interesantes, como los antibióticos, ¿sí? ¿Sí, Nadia? Sí, gracias. ¿Qué más? También por ahí habíamos visto, bueno, ¿quieren ver? Repetimos lo de Western Blot. Sí, profesor, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así como un resumen rápido. Bueno, entonces aquí ya no hay dudas. No, profesor. No, de represión. Muy bien. Profe, perdón que le interrumpa, pero ¿hay algún libro donde podamos ver más detalladamente este tema? Sí, miren, ¿Alguno que nos recomiende? les voy a contar rápido qué sucedió este fin de semana. Al ratito tengo un examen de grado, ¿sí? Entonces, en el posgrado, cuando alguien se va a graduar de maestría o doctorado, pues entrega su tesis a sinodales. Entonces, esos sinodales tienen que estar revisando la tesis, ¿sí? Y enviarle correcciones al que se va a graduar. Entonces, pues tocó esto, no tuve mucho tiempo de organizarles la información. Recuerdan que les prometí, y sigue siendo promesa, está en pie, que les iba a hacer un resumen, ¿no? De lo que hemos visto. Pues no me dio tiempo. Entonces también, pues, el que el examen sea la siguiente semana me da oportunidad de terminar esto, ¿sí? Y ahí les pondré lecturas y algunas diapositivas, ¿sí? Sí, profe. Entonces estará genial porque así también me dan chance de que se atravesó esto. La otra es que estoy escribiendo un artículo, ¿sí? Entre varios ahí colaboradores. Entonces, cuando uno escribe el artículo, pues también está sometido a tiempos de los otros coautores y este fin de semana me tocó catastrófico. Pero ya termino, hoy es este examen de grado, entonces ya me quito ese peso de encima y termino esta parte de ustedes, ¿no? Del resumen, que creo que una vez le hice así. Fue creo que la primera clase. Pero sí, consideren que voy a enviarles esto. Con algunas diapositivas y algunas lecturas, con algunos diagramas de artículos para que se entienda mejor, ¿sí? Y entonces qué bueno que es la próxima semana porque también me dan chance de hacerles este pequeño resumen, ¿sí? ¿Qué, les parece bien? Sí, profe, por favor. Ok. Entonces, ¿qué íbamos a ver? Western Blot. ¿Sí va? Sí. Sí. Entonces, ¿para qué queremos usar? Nosotros a lo mejor estamos sobreexpresando una proteína o más bien silenciando o lesionando totalmente un gen, ¿sí? Nosotros estas cepas tenemos antes que corroborar que realmente o tenemos un aumento en la expresión de la enzima o de la proteína o una disminución de la expresión.
Entonces nosotros necesitamos una técnica eficaz para poder determinar esto, ¿sí? Entonces, una herramienta muy utilizada es precisamente el Western Blot, ¿sí? Que bueno, sí. Entonces, el Western Blot, ¿para qué nos va a servir? Para determinar la presencia o la concentración de una proteína, ¿sí? Ya sea para determinar que la proteína está en baja cantidad o está en altas cantidades, ¿sí? Entonces, antes de ver la marcha de la técnica, por ejemplo, nosotros tenemos una cepa, ¿sí? Que nosotros silenciamos, ¿sí? Entonces tiene niveles bajos de la exoquinasa, por ejemplo. Exoquinasa silenciada, ¿sí? Y tenemos nuestra cepa wild type. Esta es la wild type y esta es la mutante, ¿sí? Entonces nuestra cepa wild type tiene niveles considerablemente más altos de la exoquinasa. ¿Ok? Entonces nosotros queremos corroborar esto, ¿sí? Que realmente nuestra mutante tenga niveles más bajos de la exoquinasa. Entonces, al final del Western Blot, nosotros vamos a tener nuestra membrana. ¿Sí? Aquí está la cepa wild type y nuestra mutante. Ajá. Entonces, vemos que la exoquinasa en la wild type está presente, ¿sí? Entonces, nuestra mutante que está silenciada, ¿sí? O sea, que la expresión de la exoquinasa es más baja, ¿cómo se verá la banda? ¿Se verá más grande o se verá más tenue? Más tenue. Más tenue. Se verá más tenue, ¿sí? En comparación con nuestra cepa silvestre o wild type, ¿sí? O sea, la cepa normal. ¿Qué pasa si la mutante en lugar de silenciamiento es una delesión? Recuerden, la delesión es la eliminación total del gen. ¿Cómo se verá aquí la banda? Ya no estaría. Ya se va a ver, ¿no? Ya no se va a ver, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el Western Blot, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace un Western Blot. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Es que ya, creo que ya en los próximos días va a aparecer mi nombre en el grupo. ¿Sí? Entonces ya no tendrán profesor sin nombre. Y la otra es que, no, les voy a contar, pero no digan que yo les dije. Parece que se quiere hacer un como plan piloto para tener algunas sesiones en el laboratorio, ¿sí? Esto obviamente será en meses posteriores, porque ahorita la pandemia está en su mero punto. Entonces, parece que hay quienes se quieren, va a haber profesores que se tienen que ofrecer precisamente para enseñarles algunas técnicas en el laboratorio, ¿sí? Entonces, si esto ocurre, yo voy a proponer precisamente tener algunas sesiones prácticas de estas técnicas que hemos estado viendo, ¿sí?
pero ojo, será en meses posteriores, ¿sí? ¿Sale? Ok, profesor. Ahí De para... hecho, creo que hay en el módulo de información de servicios escolares para eso que dice usted, para tener clases semipresenciales. Sí, Hay algunos que van a ir a la universidad y tomar clase y hay otros que no. Pero creo que sí hay una encuesta en el módulo. sí. Entonces ahí lo que se quiere hacer precisamente es que ustedes tengan algunas sesiones prácticas. Entonces yo me voy a proponer para algunas sesiones que yo considero que son importantes como PCR, electroforesis de ácidos nucleicos y electroforesis de proteínas. Sí, pero bueno, ya lo veremos. ¿Sale? Profesor, Estaría muy bien. y en caso de que sí sea y todo esto, ¿usted tendría seguimiento de los grupos a los que les ha estado dando clases para, como por ejemplo, tenernos como prioridad dentro de Sí, esas clases? Porque, pues, o sea, si lo van a hacer como si fuera un curso o lo que sea, pues varios se van a querer anotar, entonces se va a saturar igual. sí, Entonces, sí se va a saturar, pero yo creo que sí es muy factible tenerlo en varias sesiones, ¿sí? O sea, sí nos va a llevar mucho tiempo, pero lo que creo que se debería de hacer es que todos pudieran tener acceso a esto. ok, ok. Porque yo no concibo que ustedes salgan sin saber siquiera hacer un gel, ¿sí? No me cabe en la cabeza. Pero bueno, eso ya se lo voy a proponer a la coordinadora ya en unas semanas, ¿sale? Pero bueno, Gracias. antes tenemos que ver la técnica. Entonces, bueno, el Western Blot. Entonces ya sabemos para qué. Para nosotros es bien importante esta técnica. El Western Blot es, digamos que el fundamento no solo de técnicas empleadas en la investigación, en la industria farmacéutica, por ahí muchos de ustedes, porque conozco varios egresados, así como ustedes, bioquímicos, que están en empresas de producción de biológicos, como vacunas, algunas proteínas recombinantes, insulina, etcétera. Sobre todo en una empresa muy importante que se llama Probiomed. Entonces ahí hay varios egresados de la carrera, de la universidad, que están ahí en la industria. Entonces esta es una de las técnicas que están haciendo rutinariamente, ¿sí? Entonces sí, es bastante importante conocerla. Aunque ustedes creo que después van a llevar otra materia, precisamente de técnicas, pero bueno, vamos a empezar a ver esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para un Western Blot? Pues es un SDS PAGE, ¿sí? ¿Ok? Pues recordemos, en el SDS PAGE utilizamos Odecil, sulfato de sodio, o SDS, que es un detergente iónico muy fuerte, cargado negativamente, que de hecho va a solvatar las proteínas de cargas negativas. Entonces en el SDS-PAGE lo que vamos a hacer es eliminar totalmente las cargas negativas, ¿sí? Entonces la separación en el SDS-PAGE será exclusivamente por peso molecular, ¿sí? Entonces en el SDS-PAGE nosotros tenemos un marcador, ¿sí?, de peso molecular que está regularmente en las unidades de kilodaltones, y nosotros aquí corremos nuestras muestras, ¿sí? Entonces, si es un lisado celular, o sea, que tomamos el cultivo de células, ¿sí? ¿Sí? Lo lisamos, lo que vamos a obtener al final
es toda la proteína intracelular, ¿sí? Profe, Entonces, perdón que lo interrumpa, yo tengo sí, una duda. El SDS, ¿es el que entonces va a alisar o el que desnaturaliza la proteína? pues mira, qué bueno que haces Ah, esta pregunta, Eliseo, ¿verdad? sí. Para alisar las células, ¿sí? Para romper las células, bueno, va a depender de qué tipo de microorganismo estemos hablando, ¿sí? Pero regularmente, tanto para bacterias como eucariotes, como hongos filamentosos o levaduras, ¿sí? En el buffer de lisis también empleamos SDS, ¿sí? Porque precisamente ayuda a eliminar la estructura nativa de las proteínas. Entonces nos ayuda a alisar las células. Y otra cosa muy importante es que recordemos que la naturaleza de las proteínas varía mucho. Por ejemplo, las proteínas estructurales de membrana, pues tendrán sitios muy hidrofóbicos, ¿sí? Pero precisamente estos sitios hidrofóbicos les ayudan a anclarse a la membrana, ¿sí? A la capa lipídica, donde tenemos una parte, estos ácidos grasos, ácidos carboxílicos, tienen precisamente dos partes, una muy hidrofílica, ¿sí? Y una muy hidrofóbica, ¿no? Toda esa cadena de alcano. Entonces, pues la naturaleza de las proteínas intracelulares es muy variable, ¿sí? Entonces, precisamente estas proteínas hidrofóbicas, ¿sí? Recordemos que las proteínas pueden exponer todas sus partes hidrofóbicas y se aglomeran, entonces pueden precipitar. El SDS ayuda precisamente a esto, a mantener en buena disolución a las proteínas. Entonces, sí, en el buffer de lisis regularmente también se usa SDS. En el caso de la electroforesis, ¿sí? Utilizamos SDS para eliminar cargas y colabora también en cierta forma a eliminar la estructura nativa de la proteína junto con el agente reductor que Entonces también van a haber agentes reductores. sí, de hecho, mira, en el buffer de lisis también puedes agregar agentes reductores, como DTT, por ejemplo. Esto te va a ayudar Beta a ¿cómo es? beta-mercaptoetanol, Ajá. ¿sí? Sí, es que O tiene un nombre raro. DTT, el Ajá. ditriotrinetol, Ajá, ok. ¿sí? Entonces, en la SDS-PAG, el SDS va a ayudar a esto, a eliminar, digamos que es su función principal del SDS, es eliminar cargas, ¿sí? ¿Qué cargas va a obtener la proteína? Cargas negativas, ¿sí? Esa es, digamos que, la principal función, ¿sí? Va a desnaturalizar la proteína, ¿no? Junto con el agente reductor, ¿sí? El SDS por sí solo podría no tener una desnaturalización completa. Necesita del agente reductor. ¿Por qué? La cisteína, ¿sí? Aunque es un aminoácido que se encuentra, digamos que en bajas proporciones en las proteínas, o sea, ¿qué quiere decir? Que a veces es raro encontrar una proteína con muchas cisteínas, ¿sí? Es regularmente raro. Pero si estas proteínas con cisteínas se encuentran, ¿sí? O sea, si dos cisteínas de diferentes proteínas están en contacto, se puede formar un puente disulfuro, ¿sí? Y eso también nos modifica, por ejemplo, el peso molecular aparente de una proteína. Y entonces empezarían a formar estructuras, pues, raras, ¿no? Que pierden la naturaleza para la migración correcta de las proteínas. Entonces, por eso necesitamos bloquear esas cisteínas. ¿Cómo las bloqueamos? Pues reduciéndolas, ¿sí? Entonces, cuando las cisteínas están reducidas, no pueden formar puentes disulfuro, ¿ok? Por eso es bien importante utilizar beta-mercaptoetanol o DTT, ¿sí? Cualquiera de los dos es correcto usar para la electroforesis. La mayoría de la gente,
yo podría decir que la mayoría emplean beta-mercaptoetanol como agente reductor, pero esto son ya más bien cuestiones de procesos internos del laboratorio, y también lo que podría ser es el almacenamiento y el costo, ¿sí? El costo del beta-mercaptoetanol es considerablemente más bajo que el uso de DTT. El DTT también necesita condiciones especiales de almacenamiento. Regularmente tiene que ir en refrigeración o en congelación, ¿sí? Porque si no empieza a oxidarse y pierde su actividad como agente reductor, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué más dudas? Gracias. Pues de esa parte de la preparación, yo creo que esa era mi duda. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, terminamos con el Western blot. Entonces, esto si hiciéramos un SDS page de un lisado celular de todas las proteínas, pues lo que veríamos sería un bandeo muy grande, ¿sí? O sea, miles de proteínas las podríamos visualizar en el gel, ¿sí? Pero no podemos de aquí identificar cuál es la exoquinasa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una exoquinasa que pesa 90 kilodaltones, ¿sí? Más o menos por acá, pues vamos a encontrar que en esta zona, ¿sí? Hay cientos de proteínas que también pesan 90 kilodaltones. Entonces tenemos que utilizar un método más específico para la identificación, ¿sí? Aquí, ojo, que más adelante vamos a ver espectrometría de masas, ¿sí? Y secuenciación de proteínas a partir de espectrometría de masas. Es algo todavía más poderoso que el Western blot. Pero bueno, ahorita es Western blot, ¿sale? Entonces, así no, por ejemplo, aquí esto lo teñimos, ¿sí? Entonces, si lo teñimos, esto se vería así, ¿ok? Entonces va a ser muy difícil identificar a la exoquinasa u otra proteína en la que nosotros estemos interesados, y muchísimo menos vamos a poder determinar su concentración o en qué cantidad están las dos cepas, ¿sí? Entonces, por eso hacemos un Western blot. Entonces, terminado nuestro gel de electroforesis, bueno, pues no lo teñimos, ¿sí? Aunque se puede teñir con un colorante que se llama rojo de Ponceau. Entonces esta tinción es reversible. Entonces se puede usar para el lavado con anticuerpos. Pero vamos a suponer que nosotros ahorita no teñimos el gel, ¿sí? Entonces este gel, ¿sí? Nuestro SDS page, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a transferir, ¿sí? ¿A qué lo vamos a transferir? A una membrana. A una membrana de nitrocelulosa, ¿sí? O PVDF, ¿sí? Polivinil, no me acuerdo qué, ¿no? Pero así se escribe, PVDF, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos se pueden emplear. Aquí ya es al gusto. Por ejemplo, la nitrocelulosa es mucho más barata que el PVDF, ¿sí? Entonces ustedes pueden usar lo que quieran. ¿Quieren ver cómo es la membrana de PVDF o ya la conocen? No la conocemos. No la conocemos. A ver, espérenme un par de minutos y ahorita les muestro una. Las membranas dijo que pueden ser de nitrocelulosa o de... O de PVDF. Bueno, ajá. Esa cosa. Está bien raros los nombres. Sí. Entonces, la nitrocelulosa es más barata, pero el PDF tiene ciertas ventajas sobre la nitrocelulosa.
que puede ser usada para... nosotros vimos el ejemplo de identificar la proteína por quimioluminiscencia, ¿sí? Donde el anticuerpo secundario tiene acoplada una enzima, la peroxidasa de rábano o HRP, pero puede ser que el anticuerpo secundario tenga un fluoróforo. Entonces nosotros podemos identificar la proteína por fluorescencia. Ahí es cuando se usa más el PBDF, ¿sale? Entonces ahorita les enseño cómo es la membrana. Espérenme 2 minutos. Nomás así viene la caja. Entonces ustedes lo ven como un pedazo de papel. Creo que tiene usted su laboratorio ahí, todo. No sé si recuerdan cuando fue el sismo. No sé si les tocó a ustedes el sismo. No nos tocó. No. Me tocó. Bueno, hubo un sismo Sí. muy fuerte, ¿no? Ahí en la Muy fuerte. universidad. Yo pertenezco, ¿no? Al grupo de Ingeniería Genética y Metabolismo Secundario, ¿sí? De hecho, yo fui alumno del doctor Fierro y del doctor Fernández Perrino. Yo soy de su Entonces grupo. está también el profe Armando. Con el ¿Cómo? doctor Armando. Armando también está con el doctor Armando, ¿no? El doctor Armando Mejía, sí. Ya. Entonces, pues cuando fue el sismo tuvimos que sacar muchas cosas y no teníamos laboratorio. Entonces, pues varios tuvimos que llevarnos a la casa ciertas cosas, sobre todo que son muy caras. Entonces, esta membrana de PBDF es un rollo. Esta cuesta aproximadamente unos 9,000 pesos este rollo. Entonces, vean. La membrana es esta de ahí. Entonces, si ven, está cortada. ¿Y cuántos metros tiene? Esta me parece que es de 8 metros. Aquí ahorita te digo de cuánto es un rollo PDF. No, es de 4 metros casi. Entonces alcanza para bastante. Este es un como papel protector. Y esta es la membrana. Entonces nosotros lo que hacemos es cortar al tamaño del gel. Sí, son geles. Nosotros ahí en el laboratorio hacemos geles pequeños de 7 centímetros y hacemos geles de 17 centímetros. Entonces, dependiendo del Western, para el Western Blot regularmente hacemos geles pequeños. Y esta es la membrana.
Este es de PBDF, ¿sí? Entonces aquí este formato es útil porque te dura más y cortas al tamaño que tú quieras. Esta membrana es muy buena, es de una marca que se llama Millipore, pero hay muchísimas marcas más, ¿no? Esta es la membrana, por ejemplo, con el tamaño de poro. Esta tiene un tamaño de poro, no sé si alcanzan a ver, de 0.45 micrómetros. Entonces también puede ser usada para filtrar, ¿sí? Pero esta está diseñada precisamente para Westerblot, ¿sí? Bueno, ya conocen la membrana. Gracias. Lo que, bueno, se me ocurren otras cosas, pero bueno, ya las iremos viendo, ¿sí? Yo los miércoles puedo tener acceso al laboratorio, entonces tal vez un par de miércoles podríamos ocuparlo precisamente para hacer algunas técnicas virtuales, ¿sí? No, así estaría Pero muy bueno, genial. Sí, profe. ya lo iremos viendo, ¿sí? De hecho, estoy viendo que está caduca. Desde el Ya, 2014. esos 9,000 pesos ya no Sí. sirven. No, pero es que miren, muchos, ustedes ya si entran a la industria o se vuelven así como que súper profesionales en las importaciones, muchos productos que entran a México, que me parece que es necesario que tengan una fecha de caducidad. Entonces muchos, aunque no caduquen, se la tienen que poner. Entonces yo creo que este es uno de esos casos, porque todavía antes de la pandemia corrimos unos Westerblot y estaban muy bien. Es lo que le iba a preguntar, digo, de casualidad ahí en la universidad no nos dan productos ya caducos, porque eso hacían en mi otra escuela. Luego para hacer cualquier otra técnica, por ejemplo en microbiología, nos daban agares ya caducados y cosas así, y luego sí salían Sí, las cosas. muchas veces es por esto. Si son importados, necesitan tener ese registro de caducidad. Entonces las empresas, pues yo creo que ni se enteran y al final dicen, pues ponle que caduca en 3 años, ¿no? Pero no, realmente siguen funcionando, ¿sale? Entonces sí, esta va a seguir funcionando. Bueno, así la vamos a usar porque es la única que tenemos. Entonces, ya transferimos. Sí, la transferencia se hace en un pequeño módulo de transferencia. El día de la sesión virtual, ahí se los muestro. Entonces ya una vez transferida la membrana, nosotros podemos teñir la membrana con rojo de Ponceau. Entonces ahí con rojo de Ponceau nosotros podemos verificar la transferencia. Entonces lo que tendríamos que ver es igual todo el bandeo, ¿sí? Y el marcador. Entonces el rojo de Ponceau es una tinción reversible. Entonces nos permite ver si se transfirió, o el marcador, hay muchos marcadores preteñidos, entonces se pueden visualizar en la membrana. Pero bueno, vamos a suponer que ya quedó. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? El primer paso es bloquear. ¿Sí? Bloqueamos la membrana. Esto es que vamos a hacer que una solución proteica, ¿sí? Más bien vamos a hacer lavados con una solución proteica, para que todos los huecos donde no hay proteína, quede proteína, pero no la de nosotros. Entonces, ¿con qué podemos bloquear? Con albúmina, ¿sí? O con leche descremada en polvo. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. Entonces, la albúmina pues es más eficiente, pero también es más costosa.
El polvo de leche descremada pues es más barata. Van a la tienda o al Walmart y se compran una Svelti. Entonces con eso ya tienen para bloquear membranas para Western blot. Porque es descremada, la proteína más abundante de la leche es la caseína. Entonces es muy buena para bloquear membranas, ¿sale? Pues ya que tenemos bloqueada nuestra membrana, ¿sí? Ahora el siguiente paso es el anticuerpo primario. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan del anticuerpo primario? Ahí tenemos nuestro... Si tenemos aquí nuestra proteína, en esta zona, y acá, ¿sí? Pues el anticuerpo primario va a reconocer a nuestra proteína de interés. ¿Sí? Y ahí se le van a pegar muchos anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto anticuerpo se pegue? Es proporcional a la cantidad de proteína que tenemos. Entonces, si el anticuerpo primario se pega a altas concentraciones de la proteína, pues obviamente vamos a tener más de esa proteína. ¿Sí? Entonces, anticuerpo primario y después el anticuerpo secundario. ¿Ok? Entonces el anticuerpo secundario, ¿quién va a reconocer al anticuerpo primario? El anticuerpo primario es el que reconoce a nuestra proteína de interés. El anticuerpo secundario es el que reconoce al anticuerpo primario. Entonces esto se verá más o menos así. ¿Sí? Entonces el anticuerpo secundario, para poder ser detectado, viene acoplado, por ejemplo, con una enzima, con la HRP. Igual aquí. ¿Sí? Entonces, el que nos va a dar la señalización, perdón, el que nos va a dar la señal va a ser el anticuerpo secundario. Es correcto. ¿Sí? El flow. El que tiene pegado o una enzima o un fluoróforo, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Pero sí, es el secundario. O sea, entre mayor cantidad de anticuerpo primario se haya pegado a la enzima, pues mayor cantidad de anticuerpo secundario se va a pegar al anticuerpo primario y tendremos mayor señal, ¿sí? Entonces la señal será proporcional a la cantidad de anticuerpo que se pegó, que es proporcional a la cantidad de proteína presente, ¿sí? Entonces, ahora pues es revelar o visualizar agregar sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Peróxido de hidrógeno y luminol. ¿Sí? Entonces, al agregar el sustrato, pues ocurre una reacción química que produce luz. Entonces, por eso se llama una reacción de quimioluminiscencia. O sea, en una autorradiografía o con un detector de quimioluminiscencia,
nosotros tenemos nuestra wild type y nuestra mutante. ¿Sí? Si es una mutante silenciada, bueno, la wild type se verá una banda muy grande. Nuestra mutante silenciada, pues se verá muy tenue. ¿Sí? Si es una mutante nula, ¿qué quiere decir? Que delecionamos el gen, pues no se verá. ¿Sí? Y si se ve igual, pues es que la cepa está mal, no se está silenciando correctamente el gen. Y por eso tenemos una cantidad de proteína relativamente similar. ¿Sí? Entonces lo que esperamos, si es una cepa silenciada, pues tener una banda muy, muy tenue en comparación a la cepa wild type. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? No, ya no, gracias. ¿No? Entonces el Western ya quedó. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Pues, ¿qué más tienen dudas? Ahí dejen, tomo agua. Bueno, yo tengo una duda. ¿Ustedes saben cómo pueden entrar a la cuenta de Zoom y ver, por ejemplo, este video? Nos tiene que pasar el link. Ah, ok. Perfecto. Y me parece que también le da una clave para que nos la pueda proporcionar y ya de ahí entramos. Muy bien. Entonces voy a pedir todo eso o voy a ver cómo se pide. Porque en una de esas tal vez les conviene ver mejor esta clase que las otras que nos llevamos 2 horas viendo Western Blot. Bueno, no sé. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿y cómo es que se agrega el sustrato de peróxido de hidrógeno al luminol? O sea, ¿en qué forma? Ah, mira, regularmente vamos a tener un recipiente. ¿Sí? Un recipiente con una solución del anticuerpo primario, por ejemplo. Entonces, en ese recipiente nosotros agregamos nuestra membrana. Entonces, agregamos la solución del anticuerpo primario y lo ponemos en agitación orbital, ¿sí? Entonces, muy lento. Entonces, después eliminamos esa solución, decantamos esa solución y agregamos la solución del anticuerpo secundario. ¿Sí? Igual lo tenemos en agitación orbital. El anticuerpo primario regularmente lo dejamos toda la noche, o sea, al menos 12 horas. Y el anticuerpo secundario, pues con un par de horas podría ser suficiente. Entonces, ya tiramos la solución del anticuerpo secundario y agregamos la solución ¿sí? Ahí se ve, de luminol más peróxido, ¿sí? Entonces, igual ese lo llevamos a agitación y ya posteriormente sacamos la membrana
¿sí? Así con las pinzas, y la exponemos a autorradiografía o a un detector de quimioluminiscencia, ¿sí? Pues recuerden, es como si fuéramos a revelar una foto, porque aquí se va a producir luz. Entonces, el autorrevelado o la autorradiografía, lo que se va a ver es más bien una banda oscura, ¿sí? Pero sí, es en un recipiente, en un pequeño recipiente. ¿De cuánto? De menos de 50 mililitros. De hecho, regularmente, si es de 10 mililitros, muchísimo mejor, ¿sí? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué más? Profe, yo tengo otra duda. ¿Cómo es que selecciona los anticuerpos secundarios de tal manera que sean compatibles con la especie o el isopo del anticuerpo primario? Sí, mira, ahí, por ejemplo, nosotros, si el anticuerpo primario es producido en ratón, ¿sí? El secundario también tiene que ser producido en ratón, ¿sí? O sea, regularmente entre primario y secundario la cruza de especies no funciona muy bien, ¿ok? Entonces ahí también tiene que ver el epítope, ¿sí? del primario, si el secundario va a reconocer la fracción hipervariable o no, H y L, unas cosas así. Entonces, sí, tendrá que ser de la misma especie que el anticuerpo primario. Regularmente, de hecho, hay herramientas web que nos permiten, si nosotros estamos trabajando con una proteína, ¿sí? Entonces identificamos el anticuerpo. Entonces ya nos dice la especie, ¿sí? O el isotipo, y esa herramienta web ahora nos lleva o nos recomienda cuál es el anticuerpo secundario que podemos emplear, ¿sí? Entonces sí tiene que ver con la especie. Y la otra que tiene que ver es con el método de detección, si es por quimioluminiscencia, si es por fluorescencia, o inclusive puede ser colorimétrico, ¿sí? Nosotros podemos hacer un Western blot colorimétrico y visualizarlo a simple vista con otra enzima que se llama fosfatasa alcalina. Entonces, la reacción al adicionar el sustrato da un color. Entonces, nosotros lo podemos visualizar. El problema con la fosfatasa alcalina es que es menos sensible que la quimioluminiscencia, ¿sí? O sea, todo lo que es colorimétrico regularmente es menos sensible que la fluorescencia o la quimioluminiscencia, ¿sí? Ok, profe, gracias. Muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Sí, ¿qué otra duda? De Western, yo creo que ya estuvo muy resumido esta vez. ¿Sí? Sí, estuvo bien, ya. Eso ya me quedó más claro. Ah, muy bien. ¿Qué otra duda que tengan? ¿Cómo censan los microorganismos? Vimos el ejemplo de levadura,
¿Cómo detecta glucosa? Vimos el papel de las proteínas G y, por ejemplo, cómo esta modifica, por ejemplo, la velocidad de la glucólisis por la fosforilación de la piruvato quinasa. ¿Sí? ¿Ahí tienen dudas? Eso está muy fácil. No sé si podría explicar de nuevo lo de la proteína G. Ok, lo vemos. Entonces, borro aquí. Y vamos a verlo. Ok, entonces, recordemos que en muchos casos la glucosa tiene que ser transportada, ¿sí?, al interior de la célula. Pero la célula tiene que detectar precisamente esta fuente de carbono en el medio extracelular, ¿sí? Porque la glucosa puede inducir la expresión de transportadores de glucosa que van a hacer más eficiente el transporte de glucosa del medio extracelular o del medio de cultivo hacia el interior de la célula. Entonces ya la glucosa en el interior de la célula, al ser fosforilada por la exoquinasa, ¿sí?, pues es precisamente este grupo fosfato que activa la molécula, también evita que la glucosa vuelva a salir al medio de cultivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sensa vamos a ver el caso de levadura? ¿Cómo sensa la glucosa? Pues una es por medio de las proteínas G heterotriméricas, ¿sí? Entonces, recordemos, esta es la membrana celular, ¿sí? Entonces, las proteínas G ¿sí?, están acopladas a un receptor. Es más, las proteínas G están acopladas a un receptor intermembrana que se llama receptor acoplado a proteínas G o GPCR. ¿Sí? Entonces, este es el medio extracelular. Y este es el medio intracelular, dentro de la célula. Entonces, cada proteína G consta de 3 subunidades. La subunidad beta, la subunidad gamma y la subunidad alfa, ¿sí? Entonces, la subunidad alfa es muy importante porque es una de las efectoras principales, ¿sí?, de esta vía de transducción de señales, ¿sí? Entonces, cuando la glucosa ¿sí?, se une al receptor, ¿sí?, este ocasiona un cambio conformacional en el receptor que ocasiona un cambio conformacional en la estructura de la proteína G heterotrimérica, o sea que son 3 subunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la subunidad alfa se disocia del dímero beta-gamma, ¿sí?, y nos queda libre ahora la subunidad alfa. Entonces, cuando la subunidad alfa está unida al dímero beta y gamma, esta mantiene GDP unido, ¿sí? Pero cuando se disocia, esta mantiene GTP, ¿sí? Recordemos que la subunidad alfa es también una pequeña proteína G, es una pequeña GTPasa, ¿sí? Entonces tiene actividad intrínseca de poder hidrolizar el GTP a GDP, ¿sí? Pero cuando la subunidad alfa está activa, ¿sí?,
Cuando ocurre esto, cuando se dice, la subunidad alfa se activa al disociarse del dímero beta y gamma. Entonces, cuando se disocia y es activa, mantiene unido GTP. ¿Qué quiere decir esto? Que su actividad enzimática de GTP-ASA es disminuida, ¿sí? Entonces, uno de los efectores principales de aquí es la adenilato ciclasa. ¿Sí? Adenilato ciclasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se disocia, la subunidad alfa interacciona con la adenilato ciclasa. Entonces, ahora la adenilato ciclasa transforma AMP a AMP cíclico. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ahora, el AMP cíclico activa una proteína, una quinasa, ¿sí? Recordemos qué hacen las quinasas o sinasas. Las sinasas transfieren grupos fosfato. Transfieren grupos fosfato a las proteínas. Las sinasas son encargadas de fosforilar proteínas. Recordemos que la fosforilación es una modificación posttraduccional muy importante, ¿sí? Porque puede activar o inactivar una enzima o puede modificar su localización celular. Hace rato veíamos CREA. ¿Qué pasaba cuando CREA era fosforilada? Se iba al citoplasma, ¿sí? Entonces aquí es muy importante esta modificación posttraduccional, ¿sí? Entonces, ¿qué sinasa activa el AMP cíclico? PKA. ¿Sí? Entonces, PKA tiene dos unidades regulatorias. ¿Sí? Cuando estas dos unidades regulatorias están unidas a PKA, PKA no es activa, no puede fosforilar proteínas. Pero cuando el AMP cíclico se une a las unidades reguladoras, ¿sí? Estas se disocian de PKA. ¿Sí? Entonces ahora PKA es activa. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tiene PKA? Pues fosforilar proteínas. Un ejemplo es que PKA ¿sí? Puede fosforilar la piruvato sinasa. ¿Sí? Entonces tenemos una piruvato sinasa con un grupo fosfato. Esto es una piruvato sinasa fosforilada. ¿Ok? Entonces, cuando la piruvato sinasa es fosforilada, modifica la actividad de la piruvato sinasa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en levadura, la fosforilación de la piruvato quinasa
aumenta la actividad de la enzima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tendremos una glicólisis que estará a mayor velocidad de consumo de glucosa, ¿sí? Entonces, esto hace pKa, ¿okay? Es uno de los efectores principales de la vía de la glucosa. pKa también lo que va a hacer es favorecer el catabolismo. ¿Sí? Entonces, en el catabolismo, ¿qué es lo que vamos a formar? Pues muchas de las coenzimas necesarias para procesos anabólicos, ¿sí? O sea, la célula va a estar creciendo de forma muy importante. ¿Por qué? Porque los procesos catabólicos también son empleados para la producción de energía, ¿sí? Entonces, cuando la levadura detecta glucosa, pues los procesos catabólicos se verán drásticamente aumentados o favorecidos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas aquí? No. ¿No? No. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa empiezan a disminuir? ¿Sí? Pues la relación entre AMP y AMP cíclico va a empezar a modificarse. Entonces, nosotros necesitamos eliminar este AMP cíclico, o más bien volverlo a transformar a AMP. Entonces, la primera enzima encargada de esto es la fosfodiesterasa. ¿Sí? Entonces, la fosfodiesterasa lo que va a hacer es transformar el AMP cíclico nuevamente a AMP, ¿sí? Entonces, se vuelve un ciclo, ¿ok? Entonces, una es la fosfodiesterasa. Otra es una proteína que se llama RGS. ¿Sí? Entonces, la proteína RGS se une a la subunidad alfa. Recuerden que la subunidad alfa va a estar interaccionando con la adenilato ciclasa y estando produciendo AMP cíclico. Nosotros eso lo queremos parar porque ya no hay glucosa. Entonces, el RGS activa nuevamente, ¿sí? La actividad enzimática de la subunidad alfa. Entonces, ahora el GTP es hidrolizado nuevamente a GDP. Entonces, esta subunidad alfa con GDP vuelve a unirse al dímero beta y gamma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos aquí? Sí. Entonces, nosotros cómo podemos a lo mejor queremos producir biomasa o queremos tener tasas de la glucólisis muy alta, por ejemplo, ¿sí? A través de la fosforilación de la piruvato que va a modular la velocidad de la glucólisis. Una que podemos hacer es agregar un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿sí? Entonces, si agregamos un inhibidor de la fosfodiesterasa, pues siempre vamos a tener AMP cíclico en altas concentraciones, ¿sí? ¿Qué inhibidor de la fosfodiesterasa podemos emplear? Por ejemplo, teofilina. ¿Sí? Entonces, con un inhibidor de las fosfodiesterasas, la reacción de AMP cíclico a AMP no va a suceder. Entonces, vamos a tener altas concentraciones de AMP cíclico que van a señalizar a la activación de pKa. ¿Sí? ¿Sí aquí? ¿Todos?
Entonces aquí podríamos modificar la vía, ¿sí? Otra es que podemos modificar, por ejemplo, la soledad alfa para que nunca se una al dímero beta y gamma y siempre esté señalizando. Esto es algo un poco más complejo, pero el uso de un inhibidor pues puede servir, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los que toman mucho café, pues están, de hecho, favoreciendo la vía de PKA, porque la cafeína también es un inhibidor de las fosfodiesterasas, ¿sí? Entonces, por eso a lo mejor a muchos se sienten con un poco más de energía o los mantiene despiertos, por ejemplo, ¿sí? ¿Todos aquí? Sí. Sí. ¿Dudas? El dímero beta y gamma también va a otra vía, la vía de las MAP. De las MAP sinasas. Pero bueno, esto ya es un poco más complejo, ¿sí? Pero bueno, esa también es otra vía. ¿Ok? ¿Sí? ¿Puedes ¿Dudas? explicar cuánto es en presencia de celulosa? Mira, cuando estamos en presencia de celulosa, ¿sí? Regularmente las vías catabólicas se van a regular de otra forma, ¿sí? ¿Qué ocurre cómo es la señalización? ¿Cómo la célula sabe que hay celulosa en el medio de cultivo? ¿Sí? Esto es por otra vía. Voy a borrar esto, ¿sale? Al cabo ya está grabado y ya dicen que todos pueden entrar. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Antes de pasar a la detección de celulosa por parte de la célula. ¿Aquí ya no? Una preguntota. Creo que tenemos una invitada de la UAM Coajimalpa. Yasmín, creo que eres tú, ¿verdad? Sí, Sí, ¿esto tú lo has visto, Yasmín, en tus cursos anteriores? sí, en algunas ocasión. Ah, perfecto, Yasmín. Entonces, ¿aquí tienes dudas, Yasmín? No, todo bien. Perfecto. Gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo detecta celulosa el microorganismo. Bueno, aquí ya, ¿verdad? No está tan difícil. ¿Sale? ¿Sí? Pues cuando tenemos ¿sí? Polisacáridos más complejos. Ajá. Nosotros tenemos regularmente los microorganismos, ¿sí? Aunque está reprimida la expresión, hay ciertos niveles basales, ¿sí? Muy pequeños de enzimas degradadoras. Entonces, por ejemplo, una celulasa, ¿sí? Puede tal vez producir este pequeño disacárido, ¿sí? Entonces, por transportadores celulares, ¿sí? Este disacárido puede entrar, ¿sí? A vías catabólicas. Pero también es señal, ¿sí? De activación o de inducción.
¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de SNF? ¿Sí? Esta es una sinasa. Entonces, bajo la inducción de estos pequeños disacáridos, ¿sí? Producto de ciertos niveles basales muy pequeños de esta actividad enzimática, se fosforila, crea, ¿sí? Entonces crea se va al citoplasma. Y comienza la inducción de genes involucrados en la degradación de celulosa. O sea, aquí tenemos concentraciones muy bajitas, ¿sí? Al ser esta una señal, ¿sí? Por pequeños disacáridos de la celulosa, comienza la inducción de genes de, por ejemplo, la degradación de celulosa. ¿Sí? Pero es más o menos así la detección, ¿sí? O sea, la célula ya no detecta glucosa, se activan otras vías, ¿sí? Se activan otras vías metabólicas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí, gracias. ¿Qué otra duda tienen? Creo que hoy es el seminario del doctor Fernández Perrino. Entonces, sí, sería muy bueno que entraran. Y el viernes continuamos con esta sesión de retroalimentación, ¿no? O de resumen de las clases que hemos visto. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, por el momento ni. Porque, bueno, nos queda de lesión de genes, vimos que productos derivados de la glucólisis, silenciamiento de RNA de interferencia, ¿no? Eso podríamos retroalimentarlo el próximo, pasado mañana. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Estoy de acuerdo. Entonces, otra duda que tengan. Hasta ahorita ninguna. ¿No? No, profe, por ahora no. Ok, entonces, bueno, paro entonces de... Ay, ¿cómo se llama? Pausa. Sí. Entonces, ahorita voy a... no se puede subir videos a Virtuami porque son muy pesados, ¿sale? Entonces yo creo que esto de que se quede en Zoom, creo que será lo mejor de aquí en adelante, ¿sí? Para grabar las clases. Entonces, pues yo creo que así le vamos a hacer, ¿sale? Entonces, pues, si los que puedan entren a la plática, creo que se va a poder ver por Facebook, ¿no? Sí.
Sí, Sí. porque porque ya no hay ya no hay ligas. ¿No, verdad? Y Se acabaron. y entonces nos vemos el viernes y pues traen todas sus dudas que tengan. ¿Sale? Sí, Sí, profesor. profe. Muy Sí, bien. gracias. Entonces ya voy a que se... ok. Ya. Ya se está... Parece que se va a guardar esta cosa. Entonces, muy bien. Perfecto. Entonces nos vemos el viernes. ¿Sale? Entonces traen todas sus dudas. Profesor, el viernes también puede explicar lo de la recombinación, algo así. No recuerdo cómo se llama. Vamos a ver esa parte de recombinación para deleción de genes, ¿se acuerdan? Sí. Que tenemos que diseñar oligos en las partes que flanquean y que queremos delecionar, ¿sí? En el 5' y en el 3'. Que esas son las que se van a intercambiar, ¿sale? Pero se intercambian, por ejemplo, con un gen marcador, por ejemplo, uno de resistencia para algún antibiótico, ¿sale? Sí, eso lo vemos el viernes. Sí. Muy bien. Entonces, pues, ¿alguna otra duda? No, profe, hasta ahorita ninguna. Muy bien. Entonces, pues nos vemos el viernes, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe.